Eh, un par de comentarios respecto al formato de la llamada de hoy. Vamos a dejar espacio al final para hacer preguntas, Ujú. pero si alguien tiene alguna pregunta entre medio, puede ponerla en el chat o pueden levantar la mano y Alfonso o alguien del equipo acá les puede abrir el micrófono. Ujú. Por el momento los micrófonos del resto de los participantes están apagados. Eh, Para los panelistas, por favor, que sea una conversación dinámica y si tienen preguntas o comentarios que hacerse entre Ujú. ustedes, también, por favor, siéntanse eh, con Ujú. toda confianza de llevar la discusión donde quieran llevarla. Tenemos Muy un bien. poco de background aquí para partir con la conversación y algunas preguntas, más que Ujú. nada para empezar a encaminar la conversación, pero eh, estamos abiertos a discutir el tema en forma flexible. Bueno, el contenido del panel hoy, Ujú. como lo dice lo decía la invitación, es que ustedes han estado viviendo con sistemas que han comprado o han adquirido las instituciones hace bastante tiempo, eh, con toda certitud, con sistemas que han estado implementados mucho antes de la pandemia y de los cambios que la pandemia ha forzado. Eh, Queremos saber de ustedes cómo, primero, cómo las necesidades cambiantes de los modelos educativos Ujú. o las necesidades cambiantes de los requerimientos tecnológicos que Ujú. demuestran los alumnos y también las necesidades que que ha impuesto la pandemia han cambiado o han generado evolución en sus cargos, en sus áreas de responsabilidad y cómo enfrentan ustedes como líderes en tecnología eh, Ujú. esos cambios. Ujú. Bien. Que quiera partir? Bueno, Adelante. dale. Bueno, si me permiten, digo, en nuestro caso, como consecuencia de estos cambios en la universidad, lo que hemos hecho, hemos generado equipos ágiles, transversales y multidisciplinarios que han sido impulsados por la autonomía, la transparencia, la comunicación abierta, la colaboración, adaptación y generando valor de manera incremental. También, digo, dentro del área de TI, y hablando específicamente de mi cargo, hemos tenido que adaptarnos a estos cambios generando células de trabajo con un marco de Scrum y DevOps para poder atender de manera muy ágil a las necesidades tan cambiantes que estamos teniendo, digo, en la universidad y en el mundo en general. Muchas gracias. Clary. Sí, mira, a mí me gustaría partir Ujú. un poco antes, Wesley. Tú hablabas de que los modelos educativos van cambiando y se van adaptando, y eso obviamente obliga a las instituciones a adecuar la tecnología. Pero yo retrocedería un paso y hablaría del rol de la educación dentro de la sociedad y lo que está pasando hoy en día con el cambio global. Claramente nosotros tenemos ciclos económicos que están variando mucho, ciclos de innovación que no son iguales a los que eran antes. De hecho, siempre yo comento una frase de Ray Kurzweil, que es un señor que trabajó en Google, científico, músico, inventor, y él dice que en este siglo nosotros no estamos viviendo 100 años de progreso, sino que estamos viviendo más de 21.000 años de progreso. Entonces, la gran pregunta y la gran reflexión es cómo las instituciones educativas tenemos que adecuarnos para ser, como comentaban por ahí, más flexibles, cercanos. Ya la educación no es solamente 5 años, es para siempre, en modelos totalmente distintos, de acuerdo también al aprendizaje que tiene la Ujú. persona. Hay temas de discapacidad que hay que abordar, en fin, muchas cosas. Entonces, retrocediendo hacia ese plano, lo que está haciendo la institución, en el caso de la institución donde yo trabajo, formó esta vicerrectoría de transformación y nuevas soluciones, que es una vicerrectoría que trabaja de manera transversal en todo el planeamiento estratégico institucional, el área de IT, el área de experiencia digital, growth hacking, user experience, en fin, todas estas áreas le reportan directamente a la vicerrectoría, y lo que se busca es, creo, más que creo, es
lo que se busca y lo que está trabajando la institución es que la tecnología acompañe el crecimiento estratégico que tenemos que crear dentro de nuestros modelos educativos para poder asegurar el rol de la educación en la sociedad donde estemos trabajando o donde la institución esté trabajando. Entonces, hay mucho trabajo detrás de arquitectura institucional, apalancar correctamente nuestra estrategia con los procesos, con la capa de aplicaciones, con la capa de infraestructura, obviamente con el crecimiento que buscamos. Y bueno, lo dejo ahí para que seguro me van a seguir, o sea, vamos a seguir creando ideas sobre lo que también están comentando acá los demás panelistas. Gracias, Clary. Guillermo. Muchas gracias. Mira, yo también un poco, como comentaba Clary, me voy antes de la pandemia, ¿no? Y era cuando empezamos con todo este proceso que lleva ya varios, pues casi 10 años de diseño de este nuevo modelo educativo, ¿no? Y ese nuevo modelo educativo no es que pues saliese así porque pues vamos a ver qué se nos ocurre, sino sale de un desafío que tenemos todos como entidades e instituciones educativas, en donde el mundo hoy en día estamos generando profesionistas que probablemente se vayan a enfrentar a problemas que hoy en día no existen, a conocimiento que van a necesitar que no existen, y entonces uno tiene que como institución pensar cómo va a preparar a estos jóvenes para poder enfrentar ese mundo, ¿no? Entonces, eso implica un modelo educativo súper flexible en el que casi prácticamente semestre con semestre vamos inventando qué va a pasar al siguiente. Y eso obviamente nos puso a todos en un estrés, vamos a decirlo así, importante antes de la pandemia, ¿no? La pandemia, digamos que pues nos vino a ver si efectivamente si ese estrés lo habíamos asumido. La verdad es que sí, o sea, creo que respondimos, yo creo que en la gran mayoría con bastante agilidad, ¿no? Y durante todo este proceso que ha pasado, bueno, pues yo creo que una de las cosas que ha pasado, que viene derivado también de lo que comentaba Miriam, parte de lo que comentaba Clary, es creo que la pandemia nos ha ayudado a estar más cercanos las áreas académicas, las áreas administrativas y las áreas, digamos, pues de TI, ¿no? En donde se ha empezado a mover pues ahí te encargo y te pido y me avisas cuando estés, a cómo entre todos sacamos lo que tenemos enfrente, ¿no? Y lo cierto es que la pandemia nos ha obligado a todos a trabajar de esa manera. Creo que a lo mejor nos ha movido de ese anquilosamiento que tienen, pues que se nos achaca a las entidades educativas, ¿no? De ser un poco lentas, un poco jerárquicas, eso. Y creo que pues hay muchas universidades han sabido aprovechar esa ola, ¿no? Entonces creo que eso es la parte que más nos llama la atención en nuestro caso. Definitivamente todavía queda mucho trabajo y realmente por lo que tenemos que ver es nosotros como agentes y partícipes de ese cambio, cómo acelerarlo, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Me parece muy interesante que, ya sea por la pandemia o previo a la pandemia, los tres me han comentado que ha habido cambios en la forma de trabajar. Han estructurado nuevas áreas, como el caso de Clary, han estructurado nuevos procesos y modelos educativos o grupos más ágiles interdisciplinarios. Están trabajando ustedes con una arquitectura ya predefinida. Están trabajando con sistemas que a lo mejor existían antes de que estos nuevos modelos o estos nuevos desafíos se definieran. Hay un micrófono abierto, por favor. Sí. Ya tenemos una solución. Bueno, el punto era que los sistemas que ustedes están usando para atender a esas nuevas, a los nuevos retos y los nuevos desafíos y los nuevos modelos, fueron sistemas que no fueron diseñados necesariamente con esto en mente. Me gustaría saber un poco qué han tenido que hacer para que esos sistemas puedan apoyar a esas necesidades. Y tengo una pregunta que es bastante personal para mí, que es, le voy a adjuntar a esta pregunta de la tecnología. Yo soy un firme creyente, y es parte de nuestra práctica profesional y de servicios en Doctums, de primero definir el destino, de definir cuál es la experiencia que le quiere entregar al estudiante, cuál es el camino ideal que quisieran que su estudiante
o su profesor siga a medida que se relaciona con la institución y con los procesos de negocio, y luego empezar a definir los procesos y los sistemas y la tecnología. Me gustaría saber si dentro de las nuevas áreas que han gestionado ustedes y del nuevo enfoque, han estado usando ese tipo de metodología y cómo lo han usado para también resolver el problema de sistemas, ¿no es cierto? Que a lo mejor los sistemas no les daban toda la funcionalidad que necesitaban con estos cambios que tenían que ocurrir. Guillermo, ¿quieres partir tú esta vez? Sí, si quieres esta vez voy yo. Mira, pues sí, sería lo ideal saber a dónde vas y por dónde vas y con quién vas y en qué vas, ¿no? Pero la verdad es que parte de lo que hemos aprendido es que a veces no tienes todo, ¿no? Pero mira, una cosa que nosotros también empezamos a hacer hace tiempo fue primero tener claro un mapa de dónde andábamos, al menos saber dónde estábamos. Si no sabíamos a dónde íbamos, saber dónde estábamos, ¿no? Definir, oigan, cuál es la arquitectura o no arquitectura que tenemos hoy, ¿no? En muchos casos. Y de esa arquitectura, al menos entender una arquitectura, nosotros llamamos institucional, porque pues, la práctica es empresarial, pero pues ya saben que nosotros lo manejamos así, en donde dijimos, oigan, pues de lo que hoy sabemos, hacia allá queremos ir desde un punto de vista de esta arquitectura. Y entonces sí tener unas reglas del juego, un mapa. Es decir, yo siempre lo comparo mucho para explicarlo cuando en una ciudad determina un plan urbanístico, digan, aquí vamos a hacer un estadio, aquí vamos a poner escuelas, aquí vamos a poner centros comerciales, aquí van a ser casas habitacionales, aquí van a ser las oficinas, ¿no? Entonces, definir eso. Eso nos ha costado mucho, tanto internamente como ser algo que se acepte o que se viva por todos, pero sí nos ha ayudado a tener claro, oigan, cómo crecer o cómo movernos, ¿no? Que no sea caótico y que no sea anárquico, ¿no? Que es parte de lo que en muchas ocasiones ha pasado. Entonces eso nos ha permitido un poco tener claridad hacia cómo movernos, ¿no? Definitivamente, ese cambio que comentaba del modelo educativo, pues literalmente es casi semestre con semestre vamos aterrizando. Sí sabemos para dónde vamos, pero ya los detalles van a... Entonces, sí hemos tenido que aprender mucho a ver cómo inventar o sea, on the fly, ¿no? O sea, cómo ir haciendo poco a poco. Pero sí bajo al menos unas reglas generales, ¿no? que han definido esa arquitectura. Y que definitivamente nos han permitido, que nos están permitiendo, porque la verdad esto no se acaba, el ver, oigan, cómo complementar aquellas cosas que no tenemos hoy, ¿no? Sí es cierto que muchas cosas a veces las hemos tenido que hacer, vamos a decirlo, casi que a mano, es decir, poner prácticamente una pantallita, así como si fuese en el teatro, y por detrás el humanware, a todo lo que da para poder apoyar, porque eso, ¿no? Pero al final del día pensando siempre en cómo molestar o impactar o lo menos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, sí sería interesante saber hacia dónde vamos, pero la verdad es que vamos a tardar demasiado en definirlo, y para cuando lo tengamos definido ya cambió. O nos aparece una pandemia, o una guerra, o Dios, no sé ya lo que puede lo siguiente. Entonces hay que tener claro las reglas del juego, pero estar dispuesto a moverse dentro de esas reglas del juego. Gracias, Guillermo. ¿Seguimos por ti? ¿Qué le dijiste, Wesley? Sí. Ok, a ver, yo coincido totalmente con Guillermo. Hay dos temas que son, digamos, pilares, ¿no? Lo primero es entender tu madurez o cómo estás hoy en día para poder afrontar los retos que vas a tener a mediano, largo plazo y corto plazo, porque todo sí, es cierto, se va moviendo hoy con una velocidad distinta. O sea, de hecho, cuando uno ve las S's de innovación de hace varios años atrás y uno ve los estudios de EY, bueno, de varios que existen, ya las S hoy son más pequeñas. Eso significa que el mundo cambia más rápido y también nosotros tenemos que adecuarnos más rápido. Pero sabiendo dónde estamos hoy, cómo están, por ejemplo, hay diferentes modelos también para medir la madurez. Hay modelos que nos dan consultoras como las de Doctum, pero también hay otros que están disponibles o pueden haber unos in-house. De hecho, nosotros, por ejemplo, medimos la madurez a nivel de aprendizaje, a nivel de experiencia, a nivel de efectividad y eficiencia, pero es un modelo que a nosotros nos gusta y nos acomoda. Y a partir de ahí, que el modelo se aplica no desde la tecnología, sino a nivel de cómo estamos brindando el proceso y la experiencia, porque es diferente diseño de servicio, experiencia, proceso.
cómo estamos atendiendo eso, es que comenzamos a ver la planificación de todo lo que viene. Y cuando vemos la planificación hasta el segundo pilar, que es la arquitectura. Yo creo que planificar una arquitectura, y déjame decirte, Guillermo, que cuando yo le explico a mis usuarios o a las otras áreas lo mismo, les digo tal cual. El plan urbano, cuando uno hace un tema de un plan urbano, lo asemejo mucho con la arquitectura. No sé por qué me funcionó mucho y mira, qué coincidencia que utilicemos un ejemplo muy parecido. Y es que, claro, uno no sabe, tú sabes que vas a crecer la ciudad en tantos kilómetros o que vas a tener colegios o que vas a tener subterráneos. En ese momento no los tienes, pero saber que los vas a tener te ayuda a que las aplicaciones de hoy o las decisiones de hoy consideren eso. Entonces, si bien las cosas cambian, el hecho de considerarlas te apalanca y te permite realmente que puedas capitalizar lo que estás construyendo o aprovecharlo a futuro. Entonces, esos son los dos pilares que son importantes. Lo otro es que creo que hay que desacoplar y acoplar, trabajar en paralelo diferentes capas. O sea, creo que la capa de front-end, a veces tratamos de que todas las capas vayan parecidas, la de front-end, la de back-end y la de middleware. Y no necesariamente tienen que ir caminando igual, o sea, se pueden desacoplar, pero se están desacoplando de manera estratégica y porque uno lo planifica así. El ejemplo que daba Guillermo hace un momento, que lo decía como broma, que yo tengo un front-end y luego tengo personas atrás, eso puede ser algo que la empresa o la institución, porque depende de la organización, lo decidió así, pero es porque ya se está construyendo en paralelo otras cosas. Claro. Y otro tema importante es que en la tecnología, como antes las áreas de tecnología eran recibidoras de pedido, y en algunos casos muchas áreas dentro de la misma institución también tienen el poder de comprar tecnología, lo que pasaba era que estos instrumentos, y si ahora queremos llevarlo a la analogía de una orquesta sinfónica, se compraban instrumentos que estaban, que no toca, tenías 5 violines, pero cada violín sonaba diferente. Entonces, yo creo que la misma institución, y mientras hemos ido madurando también, se da cuenta que el rol del área de transformación, de tecnología, de innovación, es apoyar el crecimiento, la estrategia, es gastar más si uno no planifica dentro de una arquitectura los modelos de crecimiento institucional y cómo las aplicaciones y la tecnología lo apoyan. Entonces, bueno, el tema del middleware es un reto importante y hay que comenzar a trabajar con servicios y microservicios si queremos acoplar y desacoplar el front-end y el back-end. Y creo que ahí es justamente planificar qué legacies quiero tener, por cuánto tiempo, nuestra matriz de qué eliminamos, qué mantenemos, qué vamos a mejorar, etcétera. Entonces, yo creo que nos toca trabajar mucho más a nivel de, a pesar de que hay muchos cambios, creo que el hecho de que hayan más cambios nos obliga a ser mucho más estratégicos y a planificar mejor en la medida que podamos los siguientes pasos con lo que tenemos hoy. Sí. ¿Me explico? Sí, me queda muy claro. Y es interesante que la experiencia que han tenido es similar y que incluso los nombres que se le da a las áreas relacionadas con tecnología y transformación están cambiando. Están cambiando con el tiempo. ¿No es cierto? Tu departamento no es un departamento de tecnología, es un departamento de transformación. Sí. ¿Cierto? Así que eso es muy interesante. Y quería agregar algo, Wesley, que no lo comenté, y es que a veces las instituciones tratamos de crecer con nuestro músculo interno, pero como el mundo cambia tan rápido, no vamos a poder crecer y adecuarnos tan rápido solo con el músculo interno. Yo creo que es importante identificar quiénes van a ser nuestros partners, qué instituciones nos van a acompañar, qué podemos aprovechar del mundo emprendedor, cómo podemos colaborar con otras instituciones. Eventos como este permiten realmente reconocer quién está haciendo qué, acortar pasos. La distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta y esa línea recta se puede obtener a través de la colaboración. Entonces, si bien tenemos pilares que se pueden aplicar a modo de estrategia, creo que tenemos que ser abiertos a colaborar y a realmente generar puentes para poder crecer. O sea, no hay que, me parece que no, que ese es el mejor camino. Sí, y eso es algo que a mí siempre me ha traído. Doctums trabaja exclusivamente, como ustedes saben, en educación superior, y es algo que a mí me atrae mucho, que es la apertura y la colaboración que se genera entre instituciones. Yo no tengo, ¿no es cierto?, clientes que tengo que mantener separados, sino que tengo clientes que pueden todos trabajar juntos y colaborar como en estas instancias, que es algo que no se da en otras industrias.
Miriam, me interesa mucho tu perspectiva al respecto. Sí, muchas gracias. Digo, yo coincido totalmente con Guillermo y con Clary. Creo que con todo este mundo cambiante no solamente hemos tenido que modificar la manera en que tenemos los sistemas, la arquitectura, sino también pues todo el entorno de los planes de estudio, la manera de ofrecer las clases, la manera de tener esa flexibilidad con los alumnos que se está pidiendo. Entonces, bueno, esto es algo que finalmente nos mueve en toda la parte también tecnológica, o sea, genera cambios. Y en ese sentido, bueno, algo que nosotros hemos estado viendo y que nos ha funcionado es tener una arquitectura de multiplataformas, o sea, no basarnos nada más anteriormente como que todo se basaba en el SIS y todo se quería construir en el SIS o en un CRM. En este caso, bueno, lo que nosotros hemos aprendido y nos ha servido mucho es generar como la parte de back office y de transaccional, toda la parte del CRM y del SIS, y sobre eso construir una capa que permita dar esa experiencia, esa flexibilidad, eso que el alumno nos está pidiendo de esa experiencia, porque ahora pues ya el alumno espera que con un clic todo se resuelva. Entonces, para tratar de darle ese servicio que él espera con la agilidad que él espera, pues nos hemos tenido que mover a un esquema de multiplataformas soportado por esa conexión, como decía Clary, que tenga esa flexibilidad de acoplar y desacoplar finalmente, y también con un enfoque más como de servicio. Nosotros también en el tema, por ejemplo, de los portales, hemos sufrido una transformación fuerte porque anteriormente teníamos un portal de contenidos donde se publicaban contenidos, había ligas hacia servicios, pero no era como tal un portal de servicios. En ese sentido, ahora lo que hemos hecho es cambiar una plataforma de un portal de servicios donde se le atiende al alumno citas, servicios, quejas, etcétera, y todo vaya quedando para poder después hacer una analítica de datos. Me parece que el tema de la analítica de datos es muy importante porque de ahí nos puede dar información muy importante de dónde tenemos que enfocarnos en cuestión de la experiencia de los estudiantes para poder mejorar los servicios. Y también algo que nos ha servido mucho en ese tema de hacer esa analítica, bueno, generar empatías con los estudiantes, porque a veces nosotros como administrativos creemos que algo resuelve lo que el estudiante necesita, pero no, a lo mejor el estudiante necesita otra cosa muy diferente. Entonces, ese acercamiento, esas empatías con los estudiantes, el generar, por ejemplo, un Customer Journey Map donde veamos esos momentos de verdad y puntos críticos, nos ha servido mucho para atender y atacar esos puntos que realmente el estudiante espera y no tanto lo que nosotros consideramos. Muchas gracias, Miriam. Me interesa mucho saber, y esto es algo que hemos visto nosotros tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que las universidades están empezando a pensar en algunos sistemas como pueden ser que sean medulares al apoyo o al soporte de los procesos de negocios de la institución, pero tú te acabas de referir un poco a lo que estamos viendo nosotros, que a lo mejor el SIS, ¿no es cierto?, es transversal a la institución, pero sobre el SIS se empiezan a montar otros sistemas o otros procesos o se extiende la funcionalidad del SIS. Creo que eso es un poco a lo que estabas aludiendo recién, pero me gustaría saber, quizás en términos más concretos, qué tipo de funcionalidades han agregado, cómo lo han agregado con desarrollos internos, con otros sistemas, cómo han resuelto esta problemática. Sí, gracias. Ha sido de diversas formas. Digo, hemos implementado algunos sistemas que ya están. Digo, lo que nosotros tratamos de ver es, bueno, si ya existe algo en el mercado, como decía Clary, un socio comercial que nos puede apoyar, un partner. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, hemos implementado algunos servicios como, por ejemplo, el portal de ServiceNow. Hemos implementado Steli, que nos ha ayudado para todo el tema de inscripciones. Sobre todo, por ejemplo, identificamos algunos puntos en el ciclo de vida del estudiante críticos, que es, por ejemplo, toda la parte de reclutamiento y admisión, la parte de inscripción y la parte de conclusión de estudios. Son como los puntos como más críticos que tenemos, y dentro de eso, bueno, en el tema de reclutamiento y admisión está el tema de apoyos financieros, en el tema de inscripción, digo, es tanto la inscripción académica como la inscripción administrativa.
así como todo el tema de asesoramiento hacia el estudiante. Y en el tema de conclusión de estudios, pues todo el tema de titulación, de gestión de acreditaciones, etcétera. Entonces, bueno, sí hemos implementado algunas plataformas que ya existen en el mercado y a través de nuestros socios comerciales hemos llegado a poder darles el mejor uso. Y también hemos hecho algunos desarrollos de algunas que no hemos encontrado alguna solución que favorezca a la universidad y que los desarrollamos, pero todo pensando como en esa conexión y esa flexibilidad que digamos que ya no todo lo hacemos sobre el SIS, sino a través de herramientas como Web Service APIs, conectamos hacia el SIS, pero ya de manera independiente, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Interesante que la mezcla de desarrollo interno y buscar partners en el mercado. Guillermo, ¿cuál ha sido el approach que han tenido ustedes para resolver esto? Mira, pues esto es muy similar. Yo creo que todos nos vamos moviendo tarde o temprano. Así como tú decías, es una comunidad bastante abierta y nos intercambiamos muchas ideas, ¿no? Pero creo que en relación con el título de los sistemas legacy, ¿no? No solo es un tema de las universidades. Yo creo que quizás nosotros vamos un poquito más tarde en eso, pero es un tema que se ha dado en muchas industrias. Si todos, bueno, pues algunos se acuerdan del boom en los 90 de los ERPs que eran monolíticos y todos hacían el ERP y si alguien tiene SAP o conoce SAP, pues todo era a punta de hacer zetas, ¿no? O sea, eso lo hemos sufrido las instituciones de educación superior hasta hace 3 semanas prácticamente, donde veíamos el SIS como alrededor del SIS y el SIS era el tótem en el cual teníamos que meter todo, ¿no? Eso nos ha provocado a todos, y yo creo que a una buena parte, o al menos aquellos que utilicen el SIS de mercado y desde hace tiempo, pues el estar atados de pies y manos para poder movernos hacia esa agilidad o esa capacidad de respuesta a los desafíos que nos plantea en los modelos educativos, los muchachos, en fin, un poco lo que comentaba y enumeraba Miriam con gran lujo de detalle, ¿no? Entonces, lo primero es tomar decisiones basadas en ese tipo de arquitecturas o en ese tipo de elementos que decíamos antes. Ya no se mete nada en un SIS. Y hay que cumplirlo. 2, ahora, ¿cómo lo desacoplamos? ¿No? ¿Cómo empezamos a sacar lo que metimos y que no debía estar ahí? Y en eso estamos todos, yo creo, más o menos, ¿no? Mientras, ¿qué hacemos? Pues obviamente complementar el SIS. Los SIS yo creo que tienen una fortaleza, tienen en algunos casos unas buenas estructuras de datos, un buen mecanismo de eso, pero es algo, como digo yo, que nadie tiene que ver. Uno va a Google y no sabe ni en qué tiene la contabilidad, ni la nómina, ni nos interesa. Es más, no les interesa ni a los empleados de Google. Lo mismo a los muchachos, a los papás, a nosotros no nos interesa dónde llevamos el roster o el cargo de eso. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? Pues efectivamente, buscando compañías que efectivamente están buscando esos nichos, que están diciendo, yo cómo puedo abrir de una manera más afable a nuestros públicos ese tipo de cosas, o en caso de que no lo encontremos, construyendo. Yo también digo, no somos una empresa de software, yo sí puedo comparar algo, es más, si lo puedo alquilar o si lo puedo tener como servicio, prefiero antes de ponerme a construir. Sí vamos a construir cosas que nos ayuden a diferenciarnos o que sean muy particulares de nuestro modelo educativo, pero en la mayoría de los casos no nos para allá, pero definitivamente tienes que hacerlo extendiendo. Esa extensión tiene que ser planeada, como comentábamos hace un rato Claire y Miriam y yo, tienes una arquitectura y no es así como que crezcas de manera desordenada. Y obviamente pues tienes que tener pues unas, ¿cómo se llama? Desarrollar unas prácticas dentro de las áreas en las que estén pensando en cómo hacer esas integraciones, cómo hacer esas extensiones y definitivamente si mañana no me sirve el producto A, cómo voy a buscar el producto B que es equivalente y lo puedo con un costo incremental relativamente moderado reemplazar, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mentalidad en la que tenemos que tener todos. Nadie, digo, pensar en temas monolíticos. Sé que también ha habido muchas instituciones que en el pasado han desarrollado sus propios SIS. No soy yo de esa idea, pero tampoco quiero matarla, ¿no? Pero sí tienen que estar pensando que la agilidad y que los desafíos que nos enfrentamos, pues cada vez son mayores. El otro día en una reunión aquí con algunos
colegas aquí en México, ¿no? Tenemos ahí una reunión de vez en cuando los colegas, hablaban, oigan, ¿cuáles son los desafíos? Pues eso de los microcréditos, estas certificaciones o diplomados que encuentras en Coursera, en Educause, Google, en fin, los que sean. Digo, oigan, pues es que eso pues son, yo creo que sí, es un desafío, pero son oportunidades. ¿Y cómo vamos a afrontar esas oportunidades? Tenemos que ver cómo nuestras plataformas van a poder soportar ese acercamiento al mercado que tarde o temprano estamos haciendo todas las universidades. Muchas gracias, Guillermo. Clary, me gustaría que respondas la pregunta, pero también quisiera agregarle algo. Y Guillermo o Miriam, si ustedes quieren responder, la segunda parte de la pregunta es, dado que están tomando el SIS ahora como todavía como una parte importante de la plataforma tecnológica, pero no una respuesta a todas las preguntas, ¿qué componentes o qué medidas están tomando para preparar su arquitectura para poder incorporar estos otros elementos a medida que los necesitan incorporar, ¿no es cierto? ¿Cómo están extendiendo? ¿Qué formato están usando? ¿O qué otras herramientas a lo mejor que son herramientas más de arquitectura están incorporando para poder hacer esto de forma segura y fácil? Pero Clary, también quiero tu respuesta desde el punto de vista de cómo ves tú este approach y si este approach también te hace sentido. Sí. A ver, yo creo que nosotros como institución tenemos que velar, primero entender cuál es el rol de cada sistema. Yo creo que lo que nos ha pasado mucho en el pasado es de que un sistema puede hacer algo y como puede hacerlo, que no es que haya sido diseñado para eso, lo tomábamos y entonces teníamos, y voy a colocar algunos ejemplos, no sé, un LMS utilizándose también para temas de atención, un SIS utilizándose también para manejo de inventarios y de recursos, y en fin, los workflows utilizándose de manera incorrecta porque se comienzan a mezclar y se mezclan los workflows relacionados con la academia con los workflows relacionados con temas académicos financieros, no están parametrizados, no están. Al final nosotros creo que tenemos que pensar en nuestros sistemas y en la creación de los sistemas, igual como cuando hacemos de alguna forma nuestra malla curricular. O sea, los bloques tienen que estar separados y dentro de un bloque de un curso, tú tienes módulos en un curso. Igual, nuestros sistemas son módulos. Ahora, ¿cómo los conectamos? Y yo creo que ahí viene, Wesley, el gran reto, es teniendo una muy buena, o sea, el SIS es un sistema central, pero tenemos el sistema de relacionamiento con el estudiante, tenemos los LMS, tenemos todo lo relacionado con la parte financiera, que a veces está, bueno, no a veces tiene que estar conectada con el SIS. El gran problema que tenemos para poder movernos rápidamente es que nuestras conexiones entre sistemas no están pensadas para acoplar y desacoplar, que era lo que decíamos hace un momento. No están pensadas como servicios, como microservicios para reusar, sino están pensadas como tramas de datos que se conectan, a pesar de que utilizamos los APIs. Si comenzamos a reformular la forma como conectamos las aplicaciones y tenemos este middleware, y el middleware al final, yo siempre digo que es que pensemos cada aplicación como si fuera un país. Tengo Alemania, que puede ser el SIS, tengo el LMS, que es Francia, tengo, no sé, el CRM, que es España, y cada uno habla un idioma distinto. Pero el traductor, el middleware, no los conecta, un poco lo que decía hace un momento. Nosotros en Google vemos la capa final, no estamos viendo todo lo que está atrás. En Mercado Libre igual, y en Rappi, y en Uber, y etcétera. Entonces, y creo que contesta en parte las dos preguntas que hacías hace un momento, Wesley. El SIS es muy importante, claramente, pero tenemos que delimitar cuál va a ser el rol del SIS, cuál va a ser el rol del CRM, cuál va a ser el rol de mis frontend. ¿Cómo voy a, por ejemplo, el self-service que se utiliza para el estudiante? ¿Cuál quiero que sea y por qué? ¿Dónde debería depender? Y eso depende mucho del equipo que tenemos. Si bien, por ejemplo, Guillermo dice, yo no quiero tener una fábrica de software dentro, y creo que las empresas, o sea, las instituciones del sector de educación no quieren fábricas de software dentro, pero sí queremos expertos, personas que sepan
llevarnos y retarnos hacia lo que sigue, que sepan hablar con nuestros partners para que puedan realmente sacar el mejor provecho e implementar lo último que está hoy en día en el mercado. Entonces, front-end, el core, cuál va a ser SIS, CRM, LMS, ERP, payroll, etcétera. Un middleware claro, pero a nivel de microservicios. Y bueno, y todo eso conectado con todas las otras capas, creo que es lo que nos ayudaría para asegurar el crecimiento. Y hay muchas herramientas, o sea, de hecho Steli, que es una herramienta muy interesante, nosotros todavía no la hemos implementado, pero la estuvimos evaluando, todavía continuamos evaluándola. Y hay herramientas interesantes en el mercado que nos permiten ir bastante más ágil que construir nosotros desde cero algunas cosas. Fantástico. Muchas gracias por la respuesta, Clary. Tengo una última pregunta, pero la voy a reservar para cerrar. Me gustaría abrir el espacio para las preguntas ahora. Si quieren, los participantes pueden hacer preguntas por el chat o pueden levantar la mano y Alfonso les puede abrir su micrófono como prefieran. Pero quiero dar un par de minutos para preguntas a partir de ahora. Pero mientras entran las preguntas, que estoy seguro que va a haber porque tenemos una excelente audiencia hoy día, quizás podamos empezar con la pregunta con la cual quiero cerrar y así a lo mejor alguno de ustedes la responde, luego otro y al final el que cierre la sesión. Pero todos ustedes se han embarcado hace bastante tiempo en iniciativas de transformación. Todas sus instituciones han pasado por estas iniciativas de transformación importantes, como lo decían todos ustedes, desde mucho antes de la pandemia. Y a lo mejor esas iniciativas de transformación los ayudaron a estar preparados para la pandemia, pero siguen ahora e incluso están acelerando su transformación ahora que salimos de la pandemia. ¿Qué recomendación le darían a otras instituciones que están pasando por procesos de transformación? Y en particular, yo en lo personal trato de no pedirle a las instituciones con las que trabajamos de que hagan grandes inversiones en tecnología adicional si ya tienen herramientas que pueden entregar valor, ¿no es cierto? No es necesario pensar en, bueno, esta herramienta hoy en día a lo mejor no me está entregando el valor que necesito, por lo tanto la voy a cambiar. No es siempre la respuesta el cambiar una herramienta, sino que se pueden extender, se pueden complementar, o también se puede pensar si están utilizando de forma correcta. Entonces, eso es parte de la conversación que me gusta tener con las instituciones, pero eso mezclado con un proceso de transformación digital para nuevos modelos educativos, ofrecer nuevos servicios, ¿qué recomendación le darían a las instituciones que se están recién embarcando en esto? Porque no todas las instituciones están a lo mejor tan avanzadas como las de ustedes. ¿Por dónde partirían o a lo mejor qué errores no cometer? Si quieren empiezo yo. El primero, el que tú dices, cambiar el producto A por el B de entrada no es la solución. ¿Okay? Proceso de transformación, yo y lo que he hablado con algunos de mis colegas, más con Benjamín que con Miriam, porque con Benjamín es un tema de cambio cultural. Déjate de que si cambiaste el producto A por el B, que si oigan, cómo tú vas cambiando el mindset de una organización para moverte hacia esos temas de agilidad o de transformación, como lo quieras ver, en donde dejamos de vernos como, oye, pues yo le pedí a TI y quiero dar un reporte, ¿no? Pues ni para qué quieres el reporte. Y la otra cuestión del cambio de mentalidad es, oigan, ¿en qué estás pensando? ¿En arreglar tu problema o en arreglar el problema de tu alumno o de tu profesor? O aquellos que tenemos que atender papás porque tenemos high school del papá. De nada me sirve atender muy bien hacia algo hacia adentro si no estamos pensando para qué le sirve. Entonces, todo eso es un cambio cultural. Como tú bien dices, después de eso, ahora ya sí, resulta que queremos hacer esto y este producto que hoy tengo no me sirve o me ancla
o me estorba, o normalmente lo que nos pasa es no nos deja avanzar a la velocidad que nos gustaría, ¿no? Es lo que siempre nos pasa. Ahora sí, oye, cambias el producto o lo extiendes o qué tipo de estrategia defines, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema. O sea, nunca hay que empezar por voy a cambiar un producto. Me voy a mover, voy a hablar de algo que no aquí, que es que no me funciona la contabilidad, me voy a mover de SAP ahora. Bueno, pues no vas a hacer nada, más que gastar dinero, como si le... Entonces creo que ese es el primer punto para transformarnos, es ¿cuál es el problema? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Y la otra es, no es que TI o el área de transformación o como nos llamamos, arréglamelo, no, es cómo lo arreglamos. Esa mentalidad es la que nos va a cambiar. Gracias, Guillermo. Hay una pregunta aquí hay varias preguntas ya en el chat. Voy a leer una, la primera, que tiene que ver con que la velocidad de los cambios en los SIS no se está manteniendo a la par con los cambios en las necesidades. Y cómo vislumbran ustedes esa tendencia y si se va a seguir por ese camino o que se necesita hacer un replanteamiento del alcance de la funcionalidad de los SIS. Creo que hemos estado hablando un poco de eso dentro de la conversación, pero quizás sería bueno ver si ustedes coinciden que los SIS no se están manteniendo al día o quizás dentro de este rol más acotado que se le está dando al SIS dentro de su estrategia, no es necesario que el SIS continúe a evolucionar tan rápido. Me gustaría saber su perspectiva. Si me permites, digo, yo creo que va en relación a lo que decía Clary, o sea, que cada sistema tiene como su fin. Y a veces queremos meter todo dentro del SIS y no debe ser así. O sea, creo que el tema de trabajar en un tema de multiplataformas donde cada uno lleve como su fin nos puede ayudar mucho. Porque sí, digamos, el RP a veces tiene tanta robustez que no permite hacer esos cambios de manera tan ágil, sobre todo para dar la experiencia que se busca. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo lo combinamos con otras herramientas que finalmente nos den esa funcionalidad y que nos permita, pues, dar eso que nos están pidiendo, esa experiencia, sin tocar como el fondo del SIS, porque a veces lo que tendíamos anteriormente era modificar el SIS para que nos diera eso. Entonces yo creo que más bien es cómo montamos otros elementos alrededor del SIS para que finalmente den esa funcionalidad. No sé si Guillermo, Clary quieran complementar. Yo estoy de acuerdo, como si fuera un Lego, tal cual. Tengo una segunda pregunta que dice que sabemos que algunos marcos de arquitectura empresarial, si bien se actualizan constantemente, no dan la sensación de agilidad. Y la agilidad es lo que buscan los negocios. La pregunta es si tienen alguna sugerencia de cómo afrontarlo. ¿Cómo podemos introducirle agilidad a toda esta problemática? Yo creo que son dos cosas complementarias pero bastante distintas. La arquitectura empresarial o la arquitectura institucional te va a ayudar en tu proceso de planificación, crecimiento, hasta para adoptar temas, por ejemplo, cuando tengas un problema de continuidad cooperativa, qué mover, qué sacar. Es un matrix total de tu institución que te permite crecer y está muy ligada a tu estrategia. Los esquemas de agilidad, y bueno, y obviamente eso te va a dar agilidad. Y por eso decía que es complementario. Pero la agilidad también tenemos que verla desde el lado de cómo nosotros comenzamos a tener ciclos de desarrollo o de generación de productos o de generación de servicios, etcétera, en más corto plazo, involucrando y empoderando a las personas. Entonces, va más también en el desarrollo propio de los proyectos y tiene que ver un poco con lo que comentaba hace un momento Guillermo de la creación de cultura. De hecho, hay dos corrientes importantes que también se complementan mucho, que es la agilidad y todo lo que es organizaciones exponenciales. Hay un libro muy bueno de organización exponencial que bueno, pueden buscarlo, de Samir, está muy interesante, donde utiliza los conceptos de agilidad. Entonces, son conceptos distintos que se complementan, pero también tienen rol diferente. Arquitectura institucional empresarial, más para planeamiento, estrategia, asegurar
la institución. Agilidad para el manejo de los proyectos y un tema relacionado con Lean Business. Organización exponencial, cómo maximizo mi organización aprovechando los otros dos temas. Entonces, va más o menos por ahí. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá, que en este momento las prioridades de muchas instituciones están en reclutar nuevos estudiantes o mejorar la retención, ¿no es cierto? Y mejorar los ingresos. Los SIS no necesariamente ofrecen una respuesta para apoyar a esas dos gestiones. ¿Cómo están afrontando la integración de soluciones de marketing digital o de customer service para responder a este tema u otras soluciones? Si quieren ahí, nos vamos rotando, ¿no? Sí, Mira, sí. definitivamente, los SIS no es un producto para de atención de servicio ni para marketing ni CRM. Entonces, yo ahí siempre digo, cómprate un CRM. Más barato, más caro, más complicado, en fin, ya cada uno puede tomar las decisiones. De hecho, la mayoría de los SIS dicen que te venden un CRM y cuando le rascas dos momentitos te das cuenta que es un producto de un tercero que está, digamos, branded y que está incorporado, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, es decir, no tratemos de hacer eso ahí, ¿no? Y realmente pensemos en que el go-to-market que tenemos, pues apliquemos metodologías o procedimientos igual que el que va a vender detergentes, perdón por decirlo así un poco, alguien me va a matar por esto que digo, o vender chocolates, tenemos que aplicar metodologías modernas de acercarnos al cliente. Nuestro producto es muy distinto, tiene sus particularidades, pero tenemos que pensar eso. Y eso nos lo van a dar productos especializados en ir al mercado, ¿no? Después ahí podemos decirte, yo quiero un CRM e incorporar sus funcionalidades de marketing digital, o resulta que me gusta más el producto estrella de marketing digital que es de otra marca. Ahí es donde aparece lo que comentaba Clary y que comentaba yo, una arquitectura que te permite decir, oigan, ¿cómo quiero segmentar esto, ¿no? Y cómo lo quiero integrar. Y en algún momento tengo que decir, oye, ¿cuál es mi elemento que me va a dar el golden data? Es decir, el elemento de verdad de un dato, es decir, oye, del alumno o de la persona. Entonces, sí tienes que definir una arquitectura para que te permita tener eso y no estar tomando decisiones en cada momento según el producto que compre o según la célula ágil que está. No, es que yo voy a sacar el dato este de acá y yo de acá. Eso termina. La agilidad también, un poco complementando lo que decía Clary, no es anarquía. La fácil para todos es la agilidad significa cada uno hace lo que quiere, por no decir otra cosa, como quiere. ¿Ok? Y eso nos va a generar que vamos a tener productos funcionando para el lunes, ¿no? Hay reglas, hay normas, y dentro de esas reglas y esas normas, efectivamente, cuando uno las tiene claro, funciona más rápido. Y esto es un caso. Tiene uno que llegar a ese punto, ¿no? Digo, creo que la pregunta la hacía ahí el buen Juan Manuel. Juanma, un saludo. Nos queda una pregunta y creo que con esa vamos a llegar casi al final del tiempo. Esta pregunta yo creo que es para Miriam, porque la pregunta es bastante específica. Está en una institución, está explorando Stelic y querían saber de la experiencia con Stelic y cómo fue su integración, qué tan fácil fue de utilizar y los resultados que han tenido. Sí, gracias. Digo, los resultados han sido muy buenos. Empezamos como un experimento. Realmente Stelic no está sustituyendo la parte del SIS, más bien lo integramos. O sea, lo que tenemos es como que el estudiante planea su trayecto en Stelic, luego hace una como preinscripción donde elige, digamos, en base a una serie de elementos que se le preguntan cuáles son como la disponibilidad de su horario, etcétera, cuáles son como las materias que él quiere llevar, le da propuesta de horarios y de ahí elige uno que es el que quiere llevarse, digamos, hacia lo que es ya la inscripción, ¿no? En ese momento se conecta a través de APIs para poder ligarlo, que esas APIs las hicimos de una manera que si en algún momento queremos cambiar el sistema, pues lo podamos desacoplar y se lo lleva hacia el SIS y después sigue su proceso de inscripción para la impresión de su horario, para lo que es la parte administrativa, etcétera, pero no está sustituyendo, o sea, nada más es una parte previa que integramos para darle esa experiencia al estudiante. Fantástico.
los resultados que tuvieron. Esto un poco obedece al modelo que hemos estado discutiendo, ¿no? De extender las funcionalidades de SIS, de poner algunos elementos a lo mejor que son de frente al alumno fuera del SIS. Los resultados que lograron fueron los que... Sí, como les decía, digo, una recomendación, aprovechando también lo que comentabas hace rato, una recomendación que nosotros tenemos es empezar a hacer como experimentos, o sea, no tratar de hacerlo con toda la población, sino empezar con una población específica para de ahí poder aprender y poder hacer los ajustes que se necesitan y luego ya si eso resulta, pues bueno, se va extendiendo hacia el resto de la población o se van haciendo los ajustes correspondientes. Ahora, también es muy importante decir que no todo es tecnología, o sea, también en todo esto tuvimos que hacer una transformación de procesos. O sea, también hay que ver cómo podemos hacer más esbeltos los procesos de tal manera que podamos dar una mejor atención. Entonces, no todo es tecnología, hay partes, como decía Guillermo, mucho es también gestión del cambio, hay una gran parte de transformación de procesos y se complementa con la tecnología. Y también, bueno, algo muy importante es que tengan mediciones, o sea, que digan cuáles son esos elementos que les va a permitir saber si ese experimento es exitoso o no es exitoso, ¿no? Para que con eso puedan determinar si les funciona o no. Muchas gracias. Mira, la pregunta que yo tenía para cerrar era la pregunta que pregunté que quise hace unos momentos, que era si tenían recomendaciones. Creo que ustedes los tres han entregado recomendaciones bastante claras respecto a acercamientos, estrategias, y estamos ya en el momento del cierre. Así que creo que voy a dar la pregunta por cerrada. Le quiero agradecer a los tres mucho el tiempo y la gentileza que nos han dado de compartir sus ideas y su experiencia con toda esta gran audiencia y el apoyo y la apertura que tienen como lo tienen muchas instituciones de educación superior de compartir ¿cierto? Con transparencia y honestidad frente al resto de la comunidad. Así que les agradezco mucho su tiempo y la sesión fue grabada, así que se la vamos a repartir a la gente que participó y a los que se inscribieron y quizás no pudieron participar. Pero muchas gracias a los tres. No, gracias a ti. Muchas gracias. Pues. Al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias que estén muy disponible bien. para que si cualquiera quiere contactarnos, pues hay Wes o el equipo de Dotus, pues les puede dar mis datos y también muy a la orden. Sí, de nuestra parte también, lo que necesiten con todo gusto. Fantástico. Bueno, muy generosa su oferta. Muchas gracias y que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias a Cuídense todos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.